¿Puede el representante de Dios en la tierra ser también un asesino, un corrupto o un libertino? En los pasillos secretos del Vaticano se esconden historias de ambición desmedida, de traiciones y de pecados que estremecerían incluso al más fiel creyente. Hoy vamos a desvelar lo que muchos prefieren ocultar: los papas que, lejos de ser santos, sucumbieron al lado más oscuro del poder. Pero atención, este no es un ataque a la fe, sino una exploración cruda de cómo el poder absoluto puede corromper incluso a quienes predican amor y humildad. ¿Te atreves a descubrir cómo la institución que debía guiar las almas terminó, en ocasiones, dominada por la ambición y el exceso? Quédate hasta el final, porque las historias más impactantes aún están por ser reveladas. ¿Cómo pasó la Iglesia de ser una secta perseguida a convertirse en uno de los poderes más influyentes de Europa? El camino hacia el poder papal comenzó con un emperador romano y una visión que cambiaría la historia. Cuando Constantino el Grande vio supuestamente una cruz en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio en el año 312, la suerte de los cristianos cambió para siempre. De perseguidos pasaron a protegidos, y el obispo de Roma comenzó un ascenso imparable hacia el poder temporal. La llamada Donación de Constantino, un documento que siglos después se revelaría como una falsificación, supuestamente otorgaba al Papa Silvestre I y sus sucesores no solo la primacía religiosa, sino también el control sobre Roma y las provincias occidentales del imperio. Esta falsificación, aunque no creada hasta el siglo VIII, refleja una realidad histórica: el creciente poder político de los papas en una Europa que se fragmentaba tras la caída del Imperio Romano. Mientras los antiguos centros de poder se desmoronaban, el papado ofrecía continuidad. Los obispos de Roma hablaban latín, preservaban la cultura clásica y mantenían una administración eficiente cuando todo a su alrededor caía en el caos. Papas como León I, que negoció con Atila el Huno, y Gregorio I, que reorganizó la administración eclesiástica, demostraron que la Iglesia podía ser un bastión de estabilidad en tiempos turbulentos. El momento clave para el poder papal llegó en la Navidad del año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. Este acto simbólico estableció un precedente crucial: los papas podían hacer y deshacer emperadores. La coronación no solo legitimó el poder de Carlomagno, sino que elevó al papado por encima de cualquier autoridad terrenal. El mensaje era claro: el poder imperial venía de Dios y el Papa era su intermediario en la tierra. Esta fusión de poder espiritual y político creó las condiciones para los abusos que veríamos en siglos posteriores. Cuando los pontífices empezaron a comportarse como monarcas absolutos, cuando las familias nobles italianas comenzaron a considerar el papado como una posesión hereditaria, y cuando la riqueza de la Iglesia se volvió tentadora, el escenario quedó preparado para los escándalos que estremecerían el trono de Pedro. Para entender cómo hombres supuestamente dedicados a Dios pudieron caer en tales excesos, debemos comprender la compleja relación entre fe y política en la Edad Media. El papado medieval no era simplemente una institución religiosa. Era un actor político de primer orden en el ajedrez europeo. Los pontífices no solo guiaban almas, también comandaban ejércitos, recaudaban impuestos y negociaban tratados con reyes y emperadores. Los estados pontificios, territorios bajo control directo del Papa en el centro de Italia, convirtieron al Santo Padre en un gobernante terrenal. Desde el siglo VIII hasta 1870, los papas no solo fueron líderes espirituales, sino verdaderos monarcas con todos los desafíos que ello implicaba: guerras, complots,
alianzas matrimoniales entre familias nobles y la constante lucha por mantener su independencia frente a poderes externos. Esta dualidad creó tensiones inherentes. ¿Cómo podía el vicario de Cristo, cuyo reino supuestamente no era de este mundo, justificar su participación en intrigas políticas y guerras sangrientas? La respuesta que muchos papas encontraron fue simple: el fin justifica los medios. Si el objetivo era proteger a la Iglesia y su independencia, casi cualquier acción podía ser justificada, incluso aquellas que contradecían directamente las enseñanzas de Jesús. Las presiones externas complicaban aún más esta situación. Al este, el Imperio bizantino reclamaba la verdadera herencia romana y cuestionaba la autoridad papal. Al norte, el Sacro Imperio Romano Germánico intentaba constantemente controlar las elecciones papales. Las poderosas familias italianas veían el papado como un premio a conquistar. En este contexto, muchos papas consideraban que asegurar su poder político era la única forma de garantizar su misión espiritual. Esta fusión de lo sagrado y lo profano creó un terreno fértil para la corrupción. Cuando un papa podía excomulgar reyes, recaudar impuestos sobre media Europa y comandar ejércitos, las tentaciones del poder absoluto se volvían casi irresistibles. Como veremos, algunos pontífices sucumbieron completamente a estas tentaciones, mientras que otros intentaron mantener un equilibrio imposible entre sus funciones espirituales y temporales. ¿Qué ocurre cuando el trono de San Pedro se convierte en un juguete en manos de familias aristocráticas sedientas de poder? El siglo X marca uno de los periodos más oscuros de la historia papal, conocido por los historiadores como el Saeculum Obscurum, siglo oscuro, o, más crudamente, como la pornocracia, el gobierno de las prostitutas. Durante estas décadas, el papado quedó reducido a una marioneta controlada por poderosas familias romanas, principalmente los teofilactos y los condes de Túsculo, Roma. Tras la caída del Imperio carolingio, se había convertido en un nido de intrigas donde la nobleza local luchaba por el control de la ciudad y sus instituciones. El papado, con su prestigio y riqueza, era el premio más codiciado. Las familias aristocráticas no dudaron en colocar a sus propios miembros, hijos, hermanos, amantes, en el trono papal, sin importar su capacidad moral o espiritual para el cargo. La elección papal, supuestamente guiada por el Espíritu Santo, se había convertido en un simple juego de poder. En este turbio escenario emerge la figura del Papa Sergio III, que llegó al poder en el año 904 tras una lucha armada. No era un hombre de oraciones, sino un político despiadado que no dudó en usar la violencia para alcanzar la tiara papal. Según las crónicas, ordenó el asesinato de sus dos predecesores, León V y Cristóbal, para asegurar su posición. Pero lo que verdaderamente define su pontificado es su relación con Marosia, hija de Teofilacto, el noble más poderoso de Roma. Marosia, junto a su madre Teodora, representan el fenómeno que dio nombre a esta época: mujeres poderosas que controlaban el papado desde las sombras a través de relaciones íntimas con los pontífices. Sergio III supuestamente tuvo un hijo con Marosia, quien más tarde se convertiría en el Papa Juan XI. Esta dinastía papal de facto mostraba cuán lejos había caído la institución de sus ideales espirituales. Durante la era de la pornocracia, el papado se transmitía casi como una herencia familiar. Los papas eran nombrados y depuestos según los intereses de las familias dominantes. La simonía, compra de cargos eclesiásticos, el nepotismo y la corrupción moral alcanzaron niveles sin precedentes. Para los fieles cristianos de Europa, la situación era desconcertante.
¿Cómo podía la Iglesia predicar castidad y piedad cuando sus líderes vivían en pecado manifiesto? Esta contradicción sembró las semillas de los movimientos reformistas que surgirían posteriormente. ¿Puede un adolescente inexperto y lujurioso ser el representante de Dios en la tierra? El nepotismo, desenfrenado en el Vaticano medieval, llevó a situaciones que hoy parecerían absurdas. Niños y adolescentes convertidos en sumos pontífices, no por vocación o sabiduría, sino por conexiones familiares. El trono, que supuestamente requería la mayor madurez espiritual, fue ocupado en varias ocasiones por jóvenes sin formación teológica ni moral. El caso más escandaloso es sin duda el de Juan XII, quien ascendió al papado en el año 955, cuando apenas tenía 16 años. Octaviano, su nombre de nacimiento, era hijo de Alberico II, el gobernante de facto de Roma. Su elección no tuvo nada que ver con cualidades espirituales. Fue simplemente la manera en que su familia mantuvo el control sobre la Iglesia. El joven papa pronto demostró una inclinación desmedida por los placeres carnales que escandalizaría incluso a la Roma de su época. Según los cronistas contemporáneos, Juan XII transformó el Palacio de Letrán, residencia oficial de los papas, en un verdadero burdel. Organizaba orgías con cortesanas y nobles, bebía hasta perder el sentido e incluso se dice que invocaba a dioses paganos durante sus fiestas desenfrenadas. Para él, el papado era simplemente un medio para satisfacer sus deseos y caprichos, sin ninguna consideración por las responsabilidades espirituales del cargo. Su comportamiento escandaloso provocó finalmente la intervención del emperador, Otón I, quien convocó un sínodo que depuso a Juan XII acusándolo de sacrilegio, perjurio, homicidio, incesto y blasfemia. Sin embargo, el joven papa no se dio por vencido. Aprovechando la ausencia del emperador, regresó a Roma, expulsó a su sucesor y retomó el poder. Su fin fue tan escandaloso como su vida. Según la tradición, murió a los 27 años tras ser sorprendido en la cama con la esposa de un noble romano, quien lo golpeó hasta la muerte. Casi un siglo después, la historia se repitió con Benedicto Momedo, quien se convirtió en papa a los 20 años gracias a la influencia de su tío. Su pontificado fue tan caótico que logró algo sin precedentes. Vendió el papado como si fuera una propiedad, cansado de sus responsabilidades o simplemente buscando dinero rápido, vendió la tiara papal a su padrino por una enorme suma. Pero luego cambió de opinión y regresó para reclamar su posición, iniciando un periodo de caos donde llegaron a haber 3 papas simultáneos. Fue papa en 3 ocasiones diferentes, demostrando que el cargo sagrado se había convertido en una mercancía más. Estos jóvenes papas no fueron anomalías, sino síntomas de un sistema eclesiástico profundamente corrompido. Cuando el máximo cargo espiritual podía ser comprado, vendido o transmitido como herencia familiar, la credibilidad moral de la Iglesia quedaba gravemente dañada. Para muchos fieles de la época, la pregunta era inevitable. ¿Cómo podían estos muchachos libertinos ser los vicarios de Cristo en la tierra? ¿Hasta dónde puede llegar el rencor entre hombres de Dios? La historia del Papa Esteban VI nos muestra que ni siquiera la muerte ponía límites a la venganza en el Vaticano. Las disputas teológicas y políticas dentro de la Iglesia no se resolvían con diálogo y comprensión, sino con actos de humillación que llegaban a extremos macabros, sobrepasando todas las nociones de dignidad humana y respeto a los muertos. Finales del siglo IX, Roma era un campo de batalla entre facciones opuestas. El Papa Formoso, que había gobernado entre 891 y 896,
Había tomado decisiones políticas que le ganaron poderosos enemigos. Cuando Esteban VI llegó al poder en 896, decidió que no bastaba con denigrar la memoria de su predecesor. Quería juzgarlo, condenarlo y humillarlo públicamente. El único problema era que Formoso llevaba meses muerto y enterrado. Este detalle no detuvo a Esteban VI. En un acto que pasaría a la historia como el Sínodo del Cadáver o Concilio Cadavérico, ordenó que desenterraran el cuerpo de Formoso, que llevaba 9 meses en su tumba. El cadáver, ya en avanzado estado de descomposición, fue vestido con los ornamentos papales y sentado en un trono dentro de la Basílica de San Juan de Letrán. Lo que siguió fue una parodia grotesca de juicio donde Esteban VI acusaba al cadáver mientras un diácono aterrorizado respondía en nombre del difunto. El espectáculo macabro culminó con la declaración de culpabilidad. Como castigo, Esteban VI ordenó que se cortaran los 3 dedos de la mano derecha con los que Formoso había dado bendiciones, que se le despojara de sus vestiduras sagradas y finalmente que el cuerpo fuera arrojado al río Tíber como si fuera basura. Era una condena no solo al hombre, sino a su alma, negándole la dignidad de una sepultura cristiana. La reacción popular ante esta profanación no se hizo esperar. Incluso en una época acostumbrada a la violencia, el juicio al cadáver cruzó una línea que escandalizó a los romanos. Pocos meses después, una revuelta popular derrocó a Esteban VI, quien fue encarcelado y estrangulado en su celda. El cuerpo de Formoso, milagrosamente recuperado por un monje después de ser arrastrado por la corriente, fue devuelto a la Basílica de San Pedro y enterrado con honores. Pero el daño estaba hecho. El episodio había mostrado hasta qué punto el odio y la venganza podían corromper incluso el trono de San Pedro. Este episodio, uno de los más sombríos en la historia del papado, nos muestra que las pasiones humanas más oscuras, el rencor, la venganza, el odio, podían anidarse dentro de los muros sagrados del Vaticano. Los hombres que representaban a Cristo en la tierra parecían haber olvidado sus enseñanzas más básicas sobre el perdón y el respeto a la dignidad humana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los líderes más poderosos de la cristiandad, supuestos representantes de Dios en la tierra, llegaron a cometer actos tan terribles que la historia aún se estremece al recordarlos? Bienvenido al segundo capítulo de nuestro viaje por las sombras del Vaticano, donde el poder absoluto demostró, una vez más, corromper absolutamente. El sol se ponía sobre la Roma medieval, mientras en las entrañas del palacio papal, los gritos desgarradores de un cardenal torturado hacían eco en los pasillos de mármol. El Papa Urbano VI, con los ojos inyectados en sangre, observaba con satisfacción el espectáculo, convencido de estar purificando la Iglesia. ¿Quién podría imaginar que aquel que había sido elegido como reformador se convertiría en uno de los tiranos más despiadados que jamás ocuparon el trono de Pedro? Bartolomeo Prignano llegó al papado en 1378 como un candidato de compromiso, un administrador italiano competente que prometía restaurar la dignidad de la Santa Sede tras décadas de control francés en Aviñón. Los cardenales vieron en él a un hombre moderado, capaz de navegar las turbulentas aguas de la política eclesiástica. Sin embargo, el poder transformó rápidamente al Papa Urbano VI, desatando una faceta de su personalidad que nadie había anticipado. Apenas coronado, Urbano comenzó a denunciar con violencia la corrupción y los excesos de los cardenales. Su celo por la reforma no conocía límites ni matices. Donde antes había existido un administrador pragmático,
Ahora rugía un fanático implacable que insultaba públicamente a los príncipes de la Iglesia, llamándolos mentirosos y simoníacos. Los mismos cardenales que lo habían elegido contemplaban horrorizados cómo su candidato moderado se convertía en un tirano impredecible. La paranoia de Urbano VI alcanzó niveles extremos cuando, convencido de conspiraciones a su alrededor, ordenó la tortura de 6 cardenales acusados de traición. Uno de los métodos preferidos consistía en meter a los prelados en sacos y colgarlos del techo mientras eran interrogados. Según las crónicas, el Papa paseaba tranquilamente por los jardines leyendo su breviario mientras escuchaba los gritos de agonía de sus antiguos colegas. Este comportamiento enfermizo provocó que los cardenales franceses huyeran y, en un acto sin precedentes, eligieran a un antipapa, iniciando así el gran cisma de Occidente. Las consecuencias del fanatismo de Urbano VI fueron devastadoras. Durante casi 40 años, la cristiandad quedó dividida en 2 y luego 3 obediencias papales, cada una convencida de su legitimidad. La autoridad moral del papado, ya cuestionada por escándalos anteriores, sufrió un golpe casi fatal. El legado de Urbano VI nos enseña que incluso las causas más nobles, como la reforma eclesiástica, pueden convertirse en monstruosidades cuando son impulsadas por el fanatismo y la paranoia en lugar de la sabiduría y la compasión. Imagina despertar una mañana y descubrir que existen simultáneamente 2 o incluso 3 personas diferentes que afirman ser el único y verdadero vicario de Cristo en la tierra. ¿A quién deberías obedecer? ¿Quién podía absolver tus pecados? ¿Quién tenía realmente el poder de abrir o cerrar las puertas del cielo? Esta pesadilla teológica y política fue la realidad que enfrentaron millones de cristianos durante el gran cisma de Occidente, 1378-1417, una de las crisis más profundas en la historia de la Iglesia. Todo comenzó como resultado directo de la locura de Urbano VI. Los cardenales franceses, temiendo por sus vidas, escaparon de Roma y declararon nula la elección del italiano, alegando que habían votado bajo coacción por la presión del pueblo romano. En septiembre de 1378, eligieron al cardenal Roberto de Ginebra, quien tomó el nombre de Clemente VII y estableció su corte papal en Aviñón, Francia. De pronto, la cristiandad se encontraba dividida. Francia, Escocia, Castilla, Aragón y Nápoles reconocían a Clemente VII, mientras que Inglaterra, Portugal, el Sacro Imperio Romano, Italia y los países nórdicos permanecían fieles a Urbano VI. La confusión espiritual que esto generó fue inmensa. Los fieles comunes se preguntaban con angustia si los sacramentos que recibían eran válidos o si estaban siguiendo a un impostor. Los teólogos debatían acaloradamente sobre la legitimidad de cada pretendiente, mientras los monarcas utilizaban estratégicamente su lealtad como herramienta política. Las órdenes religiosas se fragmentaron internamente, con monasterios de la misma orden siguiendo a papas diferentes según su ubicación geográfica. El escándalo alcanzó proporciones bíblicas cuando ambos papas comenzaron a excomulgarse mutuamente y a todos sus seguidores, creando una situación absurda donde técnicamente gran parte de la cristiandad estaba condenada. Lejos de resolverse, con la muerte de los protagonistas iniciales, la crisis se agravó cuando cada línea papal comenzó a elegir sucesores. Los intentos de resolver el cisma mediante negociaciones fracasaron repetidamente debido a la negativa de ambos bandos a ceder. La situación tocó fondo en 1409 cuando, en un esfuerzo por solucionar la crisis,
El Concilio de Pisa depuso a ambos papas y eligió a un tercero, Alejandro V. Pero como ninguno de los papas anteriores reconoció su deposición, el resultado fue aún más catastrófico. Ahora había 3 papas simultáneos. Finalmente, la resolución vino a través del Concilio de Constanza, 1414-1418, que logró deponer o forzar la renuncia de los 3 pretendientes y elegir a Martín V como único papa legítimo en 1417. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La teoría conciliarista, que sostenía que un concilio general de la Iglesia tenía autoridad superior al Papa, había ganado terreno, y la confianza en la institución papal quedó severamente erosionada. Este traumático episodio preparó el terreno para las reformas del siglo XVI y dejó cicatrices que aún hoy permanecen en la memoria institucional de la Iglesia. El sol de la primavera romana iluminaba la plaza de San Pedro aquel 11 de agosto de 1492, mientras las campanas repicaban anunciando la elección de un nuevo papa. Entre la multitud expectante se filtraban rumores inquietantes. Enormes cantidades de plata española habían cambiado de manos en la noche anterior, y varios cardenales habían recibido súbitamente palacios y beneficios eclesiásticos. Cardenal Rodrigo Borgia, un valenciano de 61 años, acababa de convertirse en el Papa Alejandro VI tras uno de los cónclaves más abiertamente simoníacos de la historia. La era de los Borgia en el Vaticano había comenzado oficialmente. Rodrigo Borgia representaba una nueva clase de príncipe eclesiástico, astuto, inmensamente rico y completamente despreocupado por las apariencias de moralidad cristiana. Su ascenso simbolizaba la llegada del poder español a Italia, cuando la península ibérica emergía como potencia europea tras la Reconquista. Durante años, como vicecanciller de la Iglesia, había acumulado una fortuna colosal mientras engendraba al menos 7 hijos con diferentes amantes, sin molestarse en ocultar su vida familiar. Entre ellos destacaban César, el hijo guerrero destinado a conquistar Italia central, y Lucrecia, convertida injustamente por sus enemigos en símbolo de perfidia femenina. El pontificado de Alejandro VI transformó el Vaticano en una corte renacentista, donde la política, el arte y la intriga se entremezclaban libremente con fiestas suntuosas y escándalos sexuales. Los contemporáneos quedaron horrorizados al ver cómo el Papa utilizaba abiertamente los recursos de la Iglesia para establecer a sus hijos en posiciones de poder. A César lo nombró cardenal a los 18 años, sin órdenes sacerdotales previas, para después liberarlo de sus votos y convertirlo en capitán general de los ejércitos papales. A Lucrecia la casó 3 veces, siempre buscando alianzas políticas ventajosas, anulando matrimonios cuando dejaban de ser útiles. El Vaticano se convirtió en escenario de celebraciones paganas donde, según el diarista Johannes Burchard, maestro de ceremonias papal, en una ocasión cortesanas desnudas recogían castañas con la boca mientras bailaban entre candelabros. Los métodos de los Borgia para eliminar obstáculos entraron en la leyenda negra del Renacimiento. La misteriosa muerte de varios cardenales ricos fue atribuida al veneno Borgia, una supuesta mezcla indetectable que permitía a Alejandro VI heredar sus fortunas. El asesinato de Juan Borgia, segundo hijo del Papa y duque de Gandía, en 1497, sumergió a Alejandro en una crisis espiritual momentánea, pero pronto regresó a sus intrigas. Quizás el episodio más infame fue la eliminación sistemática de la familia Orsini, rivales políticos de los Borgia, a través de invitaciones a cenas donde varios de ellos fueron estrangulados o envenenados. Sin embargo, el legado de los
Borgia trasciende el escándalo. Alejandro VI fue también un administrador capaz que reorganizó las finanzas vaticanas y un mecenas generoso que patronó a artistas como Pinturicchio, quien inmortalizó a la familia en los frescos del apartamento Borgia. Su papel como árbitro entre españoles y portugueses en el Tratado de Tordesillas determinó la división del Nuevo Mundo. La caída de la dinastía llegó abruptamente en 1503, cuando tanto César como el Papa enfermaron gravemente tras una cena con el cardenal Adriano Castellesi. Se rumorea que bebieron por error el vino envenenado que habían preparado para su anfitrión. Alejandro murió, y aunque César sobrevivió, su poder se desvaneció rápidamente. La era Borgia terminó como había comenzado, entre rumores de veneno y traición. Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. El pregón del fraile dominico Johann Tetzel resonaba en las plazas de las ciudades alemanas a principios del siglo XVI, ofreciendo salvación instantánea mediante el pago de indulgencias. Pero lejos de allí, en los lujosos salones del Vaticano, el Papa responsable de esta mercantilización espiritual disfrutaba de cacerías, banquetes y representaciones teatrales. Giovanni de Medici, coronado como León X en 1513, había proclamado sin pudor: «Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo». León X era el producto perfecto de la Florencia renacentista, refinado, culto, amante de las artes, pero también profundamente mundano y con una concepción principesca del papado. Hijo de Lorenzo el Magnífico, fue nombrado cardenal a los 13 años y educado para ver la Iglesia como un instrumento del poder familiar. Cuando ascendió al trono papal a los 37 años, trajo consigo las ambiciones y el gusto por el lujo de los Médici. Su coronación costó la astronómica suma de 100.000 ducados, equivalente a 1/3 del tesoro papal, e incluyó elaborados arcos triunfales, procesiones de elefantes y panegíricos en latín clásico. El mensaje era claro: el vicario de Cristo se presentaba como un emperador romano renacido. El refinamiento cultural de León X quedaba eclipsado solo por su voracidad financiera. Sus proyectos artísticos, entre ellos la reconstrucción de la Basílica de San Pedro diseñada por Bramante y Miguel Ángel, exigían sumas colosales. A esto se sumaban los gastos de su corte, mantenida con un esplendor sin precedentes, y las costosas alianzas políticas que forjaba para mantener la influencia papal en Italia. Con las arcas vaticanas vacías tras el pontificado militar de Julio, León recurrió a métodos cada vez más cuestionables para recaudar fondos. Vendió cargos eclesiásticos a precios exorbitantes, creó y vendió títulos de cardenal, e incluso llegó a nombrar 31 cardenales en una sola ceremonia, recaudando 500.000 ducados. Pero fue la venta masiva de indulgencias la que tendría consecuencias históricas imprevistas. En 1517, León X promulgó una indulgencia especial para financiar la reconstrucción de San Pedro, prometiendo la remisión completa de los pecados a cambio de una contribución monetaria. La administración de esta indulgencia en Alemania, lejos del control directo de Roma, degeneró en un esquema comercial descarado. Los predicadores como Tetzel exageraban los beneficios espirituales y minimizaban la necesidad de arrepentimiento genuino, reduciendo la salvación a una simple transacción económica. El escándalo provocado por este mercadeo espiritual proporcionó la chispa perfecta para que un profesor de teología, hasta entonces poco conocido, Martín Lutero, clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, iniciando lo que se convertiría en la Reforma Protestante,
León X subestimó fatalmente la seriedad del desafío luterano, desechándolo inicialmente como una riña de monjes. Cuando finalmente comprendió la magnitud de la amenaza, respondió con la bula Exsurge Domine, 1520, amenazando a Lutero con excomunión si no se retractaba. La respuesta del monje alemán fue quemar públicamente la bula papal, simbolizando el cisma definitivo. Irónicamente, el papa que había vendido el perdón divino para financiar la gloria arquitectónica de la Iglesia, terminó presenciando cómo naciones enteras abandonaban la obediencia romana. León murió repentinamente en 1521, dejando la Santa Sede técnicamente en bancarrota a pesar de sus esfuerzos recaudatorios. El legado contradictorio de León X ilustra perfectamente las paradojas del Renacimiento. Bajo su mecenazgo, Rafael completó las famosas estancias del Vaticano. Se inició la construcción de la nueva Basílica de San Pedro y florecieron la literatura y música sacras. Pero estos logros culturales espléndidos se levantaron sobre cimientos espirituales erosionados por la corrupción y el materialismo. El papado, que pretendía elevar el espíritu humano a través del arte, terminó reduciendo la salvación a una mercancía, demostrando que cuando la fe se convierte en negocio, incluso las instituciones más sagradas pueden perder su alma.